Hola, somos Elena Cortés, Lorena García, Noelia Arrando, Raquel Panblanco y Carles Rivera y vamos a presentar el test que hemos creado como proyecto final de la asignatura de métodos psicofísicos para la detección y el seguimiento de patologías visuales. Este test ha sido diseñado para graduar el umbral de sensibilidad del paciente al mecanismo rojo-verde y al mecanismo azul-amarillo. Por ello, antes de pasarle este test, deberíamos pasarle un test de detección del color, como podría ser el de 15, el cual es rápido de realizar y nos dice si el paciente es normal o tiene un problema protan, deutan o tritán. Una vez conocida la presencia de un problema en algún canal cromático, podemos empezar a graduarlo. Para ello pasaremos nuestro test valorando el mecanismo azul-amarillo o rojo-verde, o ambos, dependiendo del paciente y del resultado que hemos obtenido en el test anterior. Nuestro test, por lo tanto, tiene el objetivo de graduar una alteración en la visión del color, con la cual valoraremos el estado de gravedad basándonos en una base de datos de referencia, que debe estar calculada por edades, como indicaremos posteriormente. Y con este rango de datos pertenecientes a pacientes con visión normal calcularemos un intervalo de confianza del 95%. Este test está diseñado para la población infantil. En específico, se realizaría en niños con problemas cromáticos. Se puede presentar a partir de los 2-3 años, aunque si el niño es poco colaborativo puede resultar difícil. También podría servir para adultos, pero se debería de cambiar el sujeto patrón. Región del campo visual y tamaño del estímulo. Se ha decidido estudiar la zona foveal de cada sujeto, puesto que estamos evaluando el mecanismo rojo-verde y azul-amarillo, y la mayor oponencia espectral está en la fóvea. Además, en base a la anatomía y fisiología ocular, conocemos que la mayor densidad de conos la encontramos en esta zona. Sabiendo que la fóvea subtiende 5 grados, el tamaño de nuestro estímulo tiene como límites en X e Y menos 2,5 y 2,5. Con 250 píxeles, el tamaño de nuestro estímulo medido en la pantalla es de 5,8 centímetros. A partir de este dato y sabiendo que la fóvea subtiene 5 grados, calculamos la distancia a la cual necesita colocarse el paciente mediante la fórmula tangente de 5 es igual al tamaño partido de la distancia. La distancia obtenida con este cálculo es de 66 centímetros, la cual resulta muy cómoda para el paciente. Por lo tanto, la posición como distancia de trabajo favorece la ergonomía visual del paciente. Hemos seleccionado como estímulos dos E de Snellen colocadas en espejo, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, que presentamos aleatoriamente para la graduación. Para la elección del color del estímulo, utilizamos el espacio de representación X y Z y el espacio de definición ATD Boyton en el programa de MoStimulus, para poder modificar solamente el canal rojo-verde, T, o el azul-amarillo, D. Para la elección de los estímulos, tanto para el canal azul-amarillo como para el rojo-verde, variamos el colorido del estímulo, de más colorido a menos. Estos valores se seleccionaron con la ayuda de la aplicación CV Simulator, simulando un error tritán o deutan-protan y variando la gravedad de estos defectos. Utilizamos la calculadora del programa de MoStimulus para pasar del espacio ATD de KL a LMS, cogiendo una luminancia de fondo 100-100-100 y la elección del color de estímulo lo cambiaríamos en ATD dependiendo del mecanismo que queramos aislar. Para la detección del fallo rojo-verde, la señal del estímulo es de +-10, como más fácil, hasta +-0,5, como más difícil en T, y 0 en cuanto a A y D. Y para detectar el fallo azul-amarillo, seleccionamos como señal más fácil +-50 y como más difícil +-4 en D y 0 en el resto, A y T. En primer lugar, pensamos generar el estímulo con círculos de diferentes luminosidades, para que fuera similar al test de Ishihara, pero era un proceso largo y complejo. También pensamos en disminuir los píxeles, para simular el efecto de círculos de diferente luminosidad, pero al generar el estímulo, este se veía con mucha borrosidad, y el estímulo dejaba de subtender el ángulo que buscábamos, por lo que finalmente decidimos mantener los píxeles en 250 y en su defecto creamos un efecto de ruido multiplicativo en el estímulo, para así silenciar el canal acromático. Tarea y descripción. En primer lugar, situamos al paciente a 66 centímetros del estímulo y lo sentamos correctamente frente a la pantalla del test.
Debemos tener en cuenta que esta prueba es monocular, ya que las patologías de visión del color pueden afectar de forma diferente a los dos ojos, aunque en esta población diana son principalmente niños y normalmente las patologías cromáticas que afectan a esta población son congénitas, por lo que estas deficiencias serán binoculares. Vamos presentando los diferentes estímulos de menor dificultad a mayor dificultad que más tarde veremos en una diapositiva. El paciente solamente nos debe indicar en qué dirección está la letra E. Dependiendo de las capacidades del paciente, determinaremos una forma de comunicación u otra. Por ejemplo, si le cuesta verbalizar, la respuesta puede indicarnos la posición de la E con las manos. Si es un niño más colaborativo o un adulto, puede simplemente decirnos que la E está hacia la derecha o a la izquierda, que ve la E normal o invertida. Método psicofísico. Para la graduación utilizaremos los límites decrecientes aleatorizando el ángulo, es decir, la E de Snellen se verá normal o invertida. El estímulo más visible se podía percibir por un sujeto con la mayor gravedad del defecto simulada, y el estímulo más difícil de ver, es decir, el menos visible, no se podría ver por un sujeto sin ninguna patología. Seguidamente, seleccionamos 10 valores entre los límites de elección en pasos logarítmicos, tanto en la parte positiva como negativa. Destacamos que los valores positivos son el color amarillo en el canal azul-amarillo y el rojo para el canal rojo-verde, por lo que en los valores negativos nos encontraremos con los colores azul y verde. Vamos a proceder a explicar el funcionamiento de nuestro test PowerPoint Stimulus. En la pantalla principal podemos observar dos botones, uno de color amarillo y otro de color verde. El botón de color amarillo nos llevará al test de graduación del canal azul-amarillo. En esta otra pantalla principal observamos los 40 estímulos distribuidos en forma de zigzag. Al paciente le presentaremos 10 de forma aleatorizada. Como hemos dicho, la tarea del paciente será indicar en qué dirección ve el estímulo, si lo ve hacia la izquierda o si lo ve hacia la derecha, y lo iremos anotando. En caso de que el paciente presente problemas para indicarnos en qué dirección lo ve, podrá hacerlo mediante señas o simplemente indicando si ve la E de forma correcta o de forma invertida. En el caso de que el paciente acierte reiteradamente, se le muestra un estímulo sin señal, para detectar falsos positivos. Este estímulo se encuentra en el power donde se encuentra el test, con unos hipervínculos ocultos que vayan al estímulo vacío. Este es un ejemplo. Tras apretar ese botón nos lleva a un estímulo vacío, para detectar si el paciente nos miente o no. El otro botón, el botón verde, nos sirve para evaluar el test de graduación rojo-verde. El funcionamiento de este test es igual. Los estímulos se irán presentando seleccionando en los hipervínculos insertados en el PowerPoint del test. A continuación hablaremos sobre el sujeto patrón y el método de diagnóstico. Para implementar un test y poder hacer una valoración de la normalidad de los resultados, necesitamos haber creado un sujeto patrón correspondiente al rango de edad a la que va dirigido el test. De esta forma podremos comparar y sacar conclusiones. Por otra parte, las valoraciones las haremos a partir de una hoja de resultados de Excel, como vamos a ver a continuación. En la primera hoja del documento, como se muestra, encontramos el orden en el que hemos de mostrar los estímulos y su correspondiente respuesta en la leyenda, situada en el margen derecho. Por otra parte, como ya hemos explicado, cada estímulo corresponde con una sensibilidad y una vez realizado podremos obtener el umbral del paciente. Este valor lo indicaremos al final del test y hijo correspondiente, como se muestra en el ejemplo. La sensibilidad obtenida la trasladaremos a la hoja de resultados correspondiente, rojo-verde o azul-amarillo, donde se podrá valorar de forma gráfica si se encuentra dentro del rango de normalidad, en un intervalo de confianza del 95%. En este caso,
hemos examinado el canal azul-amarillo, por lo tanto nos iremos a esta hoja de resultados. Para la representación y valoración de los datos hemos utilizado el logaritmo en base 10 de la inversa de la variación de la sensibilidad. También se podría utilizar el contraste, ya que la diferencia entre ambas variables se encuentra en un factor de proporcionalidad k, que es constante, es decir, el mismo para todos los datos, por lo que este factor solo supone un desplazamiento que no afectaría el diagnóstico, como se muestra en la ecuación. Es decir, ambas representaciones serían adecuadas en este caso, ya que valoramos los canales de forma individual. Si queremos comparar ambos canales, sí que tendríamos que hacerlo con la variable c. Para poder hacer una valoración necesitamos contar con un sujeto patrón por edades, en nuestro caso, niños, como ya hemos explicado. Los datos serán indicados para ambos ojos, está dominado el número del paciente con la primera cifra y el ojo con la segunda, ojo derecho con el número 1 y ojo izquierdo con el número 2, para que se calcule de forma directa el intervalo de confianza del 95%, el cual vemos de forma gráfica delimitado por dos líneas. Para calcular este intervalo hemos calculado el percentil de 2,5 y 97,5, estableciendo este rango como dentro de los límites normales. Una vez introducidos los datos, podemos ver si estos se encuentran dentro de los valores establecidos como normales. En nuestro ejemplo, donde encontramos un supuesto sujeto patrón y el ojo derecho de dos pacientes diferentes, vemos que el ojo derecho del paciente 1 se encuentra fuera del rango de normalidad, mientras que el mismo ojo del sujeto 2 sí que estaría dentro de este rango. Posibles mejoras y aspectos a tener en cuenta. Un aspecto a mejorar sería evitar la pantalla principal entre estímulos, ya que en esta encontramos estímulos con altas frecuencias y longitudes de onda que activan otros mecanismos y podrían alterar los resultados. Además, el paciente debería de 30 segundos un fondo blanco antes de observar las muestras, saturando así el canal acromático, por lo que cuando mire el estímulo, si es capaz de detectarlo, será gracias a los mecanismos cromáticos y no utilizará pistas del acromático. Lo más recomendable es realizar el test en condiciones escotópicas para evitar la activación de mecanismos y favorecer el mecanismo cromático. Sería conveniente que todos los pacientes contaran con la misma forma de compensación óptica para evitar los tratamientos que presentan algunas lentes, ya sean gafa o lente de contacto, como por ejemplo el filtro azul. Por ello sería conveniente usar en los pacientes con ametropías una gafa, ya que podemos poner su compensación exacta y además las lentes tienen todas las mismas características. Nos tenemos que adecuar a las características de cada paciente y adaptar el test si es posible. Por ejemplo, en pacientes disléxicos o niños muy pequeños se puede emplear el método de las manos, es decir, que emiten la dirección del estímulo con la mano. Para resultados satisfactorios debemos controlar la posición del paciente para que en todo momento se encuentre a la misma distancia y en condiciones monoculares. En el caso de que el paciente presente falsos positivos, la prueba no sería fiable y habría que repetirla.